Durante muchos años tuve la oportunidad de servir como pastor a diferentes comunidades, en diferentes países y acompañar a personas que atravesaban por experiencias espirituales inexplicables. Escuché testimonios impactantes, presencié situaciones que me enseñaron que existen realidades que no siempre podemos explicar fácilmente. Con el tiempo, todo ese conocimiento me permitió comprender que algunas historias familiares no son simples leyendas, son testimonios repetidos por diferentes personas en diferentes momentos que terminan describiendo exactamente la misma presencia. Y precisamente por esa experiencia hoy puedo entender con mayor claridad lo que ocurrió durante unas vacaciones personales en Cartagena, Colombia, cuando apenas era un niño. Lo que comenzó como un viaje normal terminó convirtiéndose en una de las experiencias más intensas y aterradoras de mi vida. Pero para comprender lo que me ocurrió, primero debo contarles la historia de una casa que desde el mismo día en que fue adquirida por mi familia, parecía no estar completamente vacía. Mi tía, quien llegaba a Cartagena con mi tío, compraron una casa preciosa en el sector de Manga. Amplios patios, amplias habitaciones, una casa fascinante y una sensación increíble cuando llegaron. Con el paso del tiempo, algunos relatos empezaron a contarse. Uno de los primeros en experimentar fenómenos extraños fue mi tío Carlos, hermano de mi tía, quien le pidieron que cuidara la casa por unos días. Él no era cualquier persona, era una persona que entendía y conocía muchos secretos. Él entendía sobre algunos misterios espirituales, conocía oraciones, y en ocasiones me contaba historias y en algún momento hablaré de él, porque mi tío Carlos es una persona súper especial en todo el sentido de la palabra. Él decidió quedarse, cuidar allí, guindó una hamaca y se quedó en una de las habitaciones de la casa. Cada noche escuchaba susurros en sus oídos y cómo le mecían la hamaca de un lado para otro. En varias ocasiones, él sentía como que alguien se sentaba al lado de él en la hamaca. Cuando esto ocurría, entonces él me contó que pronunciaba una oración y todo volvía a la calma. O simplemente lanzaba palabras fuertes de insulto y lo dejaban quieto. Mi tío Carlos no era una persona impresionable, era alguien que entendía que existen realidades que muchas veces no logramos explicar. Ese relato ya es impresionante. Él empezó a contar esto y quedó como una anécdota nada más. Él no le dio mucha profundidad y nadie más quiso hacerlo. Pero con los años, las historias se hacían más repetidas. Por eso hoy en Cuna te estaré hablando de la mansión de la Mona. Bienvenidos a Cuna Podcast, donde esperamos que cada historia te pueda abrir el conocimiento para entender que hay una vida más allá de la vida, porque aquí hay historias reales con misterios eternos. La mansión de la Mona, he decidido llamarla así porque en la costa norte colombiana, las personas con el cabello rubio se les dicen monos o monas. Y esta mujer, no estoy muy seguro quién le puso el nombre, pero creo que fue mi tío quien dijo: allí se aparece la Mona, porque es una mujer o una energía que aparece en forma de mujer con el cabello medianamente largo y aparece en forma de mujer. Entonces se le puso la Mona y así se quedó. Es una historia que ha acompañado
a toda la familia durante todo el tiempo. No solamente se ha tenido experiencia con ella por parte de la familia, sino personas ajenas de la familia. Y hoy estaré contando algunas de esas historias, porque son muchas, de muchas personas que han tenido un encuentro cercano con esta aparición o con esta energía. Cuando mi familia quiso irse de vacaciones, casualmente contrataron a una persona que se encargara de los servicios domésticos de la casa. Esta mujer llegó, se instaló y coincidió con ese tiempo donde ellos se iban para la finca y ella se quedaba sola en la casa. Entonces, ella contenta, mis tíos contentos, porque alguien se iba ya a quedar en la casa, iba a quedar cuidando, ellos se iban a despreocupar de las cosas de la casa porque alguien quedaba a cargo de. A los pocos días ellos regresan y mi tía empieza a hablar con esta mujer. Entonces le dice, bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo sentiste todo? Dice, excelente, todo muy bien. Realmente no tuve ningún problema. Lo único, y es que me gustaría saber quién es la mujer que siempre, todas las mañanas que yo me levanto, está sentada en el comedor del primer patio y está sentadita allí. Yo la veo, la saludo, pero no me contesta. Entonces entro, hago el café y por cortesía le dejo el café allí en la mesa y voy a hacer mis quehaceres, y cuando regreso no está ella, pero tampoco se han tomado el café. Entonces yo no sé si ella no está contenta conmigo, no está contenta con mis servicios, y pues es lo único que yo puedo decirle. En ese momento uno de mis primos, que Dios lo tenga en gloria, Jimmy, le dijo, tú le estás sirviendo café a la mona. Ella se extraña y pregunta, ¿y quién es la mona? Dice, pues la mujer que viste, ¿cómo era? Entonces dice, no, pues sí, es una mujer de cabello rubio o mona, con el cabello ligeramente largo. Se sienta pero no dice nada. Yo le pongo el café y solamente en una ocasión me miró y seguía viendo el café, pero se queda en silencio. Y allí mi primo, en tono burlesco, dice, no, la mona es un fantasma que se aparece aquí. En ese momento, esta mujer entra a su cuarto, recoge todas sus cosas y le dice, mire, yo no trabajo más aquí, y se fue. Ese fue uno de los eventos que más marcó el entender que hay una presencia en ese lugar. Y voy a contar entonces varias historias que tienen que ver con esa experiencia de esta mujer que aparece. Muchos años después tuvimos una excursión. Íbamos un grupo de amigos y uno de mis amigos le tocó quedarse en ese cuarto. Yo, por lo que me había pasado en la adolescencia, que le hablaré de eso, ya yo sabía y no quise decirles tampoco. Habíamos 2 o 3 que conocíamos las historias, pero nunca lo hicimos público a los que íbamos porque nos íbamos a quedar en la casa. Entonces él se quedó allí y él no sabía nada. En la mañana, cuando se nos llama al desayuno, él se levanta muy pesado, dice que no pudo dormir en toda la noche. Y le pregunto, le digo, hermano, ¿qué pasó? Dice, hermano, no pude dormir. Fue una noche terrible. Sentía como que me estaban pullando la piel, como que me sentía fastidiado. Pero lo peor de todo es que durante toda la noche no paraba, como que si alguien estuviera hablando por la ventana, como un susurro en los oídos. Y yo me levantaba a mirar. Y esa ventana donde está ese cuarto da al tercer patio, una parte de atrás, que hay unos palos de mango inmensos. Y dice, pero yo no veía nada y todo oscuro, pero parecía que era como una bulla, como algo extraño. Y en 2 ocasiones o 3 sentí como que alguien se acercó a mi oído a hablarme y yo pude sentir la imagen de alguien. Yo no sabía si decirle o no decirle, porque todavía teníamos que quedarnos una noche más allí. Pero uno de los que conocía la historia le dijo, uy, hermano, usted se encontró fue con la mona. En ese momento, pues imagínense, él decide no querer quedarse más en ese cuarto, porque ya con ese susto, ¿quién se queda?
Y esta era una de las habitaciones donde más se veía el registro de esta aparición. En mi tiempo de adolescente también lo viví, pero eso se lo hablaré después de contarle otra historia. Esta historia ya la conté en uno de los episodios pasados de Tú Puedes Entrar y Escucharla, pero esto es una historia verídica. A mi abuelita le habían operado la cadera, le habían hecho trasplante de parte de un hueso fémur, derecho o izquierdo, no recuerdo muy bien, y le habían hecho también algo en las rodillas. El caso es que ella no podía moverse por sí sola, necesitaba ayuda. Era un tiempo muy difícil. Entonces había una habitación donde tenía su propia baño, muy apartada, muy bonita, donde mi madre se queda con mi abuela para cuidarla. Durante el tiempo que ellos estuvieran allí, pues esa era su habitación, todo privado, todo muy bueno, y siempre como muy buena anfitriona mi tía, cuidando de mi madre y cuidando de mi abuela. Así que mi madre una noche llega y empieza a hablar con mi abuela, y ella le dice: mija, en las noches no soporto el dolor que me da, entonces por favor, cuando me limpies la herida, trátalo suavecito, ¿ok? Cuando me vayas a cambiar, cámbiame de este modo. Y se ponen de acuerdo para el procedimiento. Mi mamá, muy delicada, pues hace el procedimiento, le pone una bata cómoda, pero que a mi abuela no le gustaba mucho porque al parecer era muy alta de aquí, del cuello, entonces ella no se sentía muy bien. Ella le gustaba otra, pero estaba recién lavada y todavía estaba húmeda. Anyway, el caso es que no se la podía colocar. Y ella entonces le pone la bata que sí podía, le hace su limpiecita y todo muy bien, y se acuestan a dormir. Pero cuando mi mamá se va a acostar, escucha como que caen una cantidad de monedas al piso. Y entonces mi abuelita, con ya la luz apagada, le dice: mija, ¿escuchaste? Se te cayeron las monedas. Mi madre, que ya conoce la historia, para cuidar su mente, dice: sí, mamá, esas son unas monedas que se me cayeron, pero mañana las recojo. Dice: bueno. Eso fue la primera o la segunda noche que estaban allí. La cosa es que en la mañana, cuando mi madre va a cambiar a mi mamá, va a llevarla para que vaya a bañarse, se da cuenta que no tenía la bata que le había puesto la noche anterior. Y entonces le dice: mami, ¿y usted por qué tiene esa bata? Dice: no, mija, tú me cambiaste esta bata que no me gustaba mucho, y vino una mona que yo creo que es la tía, la hija de la tía, para no decir los nombres, que vino y me cambió. Entonces mi mamá dice: ¿pero quién? Si yo he estado aquí toda la noche, hemos estado solas. Eso lo piensa, no lo dice, y ya se queda con la duda. Eso fue para la segunda noche. La tercera noche, entonces mi mamá va a hacerle la curación pertinente, porque ella estaba muy adolorida, y le dice: no, mija, no, esto me duele muchísimo, pero dame de esos polvitos que me echaron en la madrugada. Vino la mona y yo me le quejé, le dije que tenía mucho dolor en la pierna, y ella me echó unos polvitos en la herida y me quedó eso sin ningún dolor. Y mira, pude dormir toda la noche. Entonces ella me dejó, porque yo le dije: ay, déjame de eso que me quita el dolor, y me lo puso aquí debajo de la almohada. Entonces mi mamá dijo: esto es extraño, ¿quién va a entrar si estamos las dos solas? Entonces cuando ella le dice: no, busca lo que está aquí, mi abuela no podía moverse, necesitaba 100% la ayuda de alguien para hacerlo.
Entonces no podía meter sus manos detrás de la almohada para poder sacar nada. Entonces mi mamá dice, bueno, déjeme yo miro. Y miro y efectivamente no había absolutamente nada. El caso es que ella dice, mira, esta señora vino, me echó estos polvitos y se me quitó. Lo que pasa es que tú no quieres darme esos polvitos mágicos. Bueno, no le dijo mágico, ¿no? Le dice esos polvitos que quitan el dolor. El caso es que ya mi mamá empezó a sentirse un poco asustada y empieza a orar y a pedirle a Dios que no le deje más vivir esa experiencia. Pero son cosas que pasan que te dejan saber que hay algo más allá que tú no entiendes ni nadie entiende a cabalidad. Pero aquí viene otra historia. Esta historia también se las comenté y les había adelantado, pero que hoy voy a contar toda la experiencia. Cuando me quedo en esa habitación donde estoy quedándome con un primo que había llegado también de Venezuela, me acuerdo tanto, de visita, y él dormía en una cama al lado izquierdo. Yo dormía casi enfrente de la puerta, a un ladito, y la cama del primo mío que se había quedado afuera estaba al lado izquierdo también, donde estaba mi cama, que eran las camas más grandes. Y entonces cuando él llega como a las 3 de la mañana por ahí, a abrir la puerta estaba cerrada, y era raro porque ¿quién iba a cerrar esa puerta si sabíamos que él estaba afuera departiendo con sus amigos en la parte delantera de la casa, que es divina, que se ve el mar, que tú puedes ver el anochecer o puedes ver el atardecer o puedes ver el amanecer, y es mágico, queda muy cerca la bahía turística de Cartagena. Entonces era costumbre, inclusive era costumbre que llegaran algunos amigos de músicos que inclusive iban, cantaban sus canciones y decían, oye, esta se la voy a dar al Binomio de Oro, esta se la voy a dar a los Oñate, y las cantábamos allí, y eran compositores y algunos artistas también. Los Betos me recuerdo que estuvieron allí también, y sabíamos que cuando se quedaba alguien afuera, pues departía hasta la hora que fuera y ya regresaban. Y es cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Aquí tengo que decir que mi primo, al día siguiente, el que se quedó durmiendo, el que venía de Venezuela, él me juró por lo más sagrado que él nunca había cerrado esa puerta. Entonces mi primo, que llega de afuera, va a abrir la puerta, está cerrada, y empieza a tocar la puerta y decir, oiga, ábranme, ¿por qué me dejaron afuera? Y entonces pues yo no me quería levantar, y el otro primo mío parecer tampoco, estaba muy dormido. Entonces el primo mío empezó a golpear la puerta con más fuerza, y empezó a echarnos, bueno, a maldecir todo lo que podía, porque ya venía con algunos traguitos encima, y nadie pues espera llegar a su cuarto y que esté la puerta cerrada. Y ya de tanto grito, entonces yo decido abrirle la puerta. Cuando me voy a levantar, oh sorpresa, veo una mujer que solamente le podía ver sus cabellos rubios, que eran como medianamente largos, no podía verle el rostro, que estaba como esperando a mi primo con los brazos extendidos, con mucha tela. Era a una persona que estaba era como un velo, pero con mucha tela, como que colgaba sobre ella. Y cuando yo trato de abrir bien los ojos, ¿qué es lo que estoy viendo? Porque de pronto digo, no, alguien vino a abrirle inocentemente, tratando de proteger mi mente. Esta mujer está levitando, está como a unos 20 centímetros, 30 centímetros del piso. Mi reacción fue tirarme hacia atrás, arroparme pie y cabeza y empezar a orar, invocar a Dios que me ayudara. Y con ese miedo, pero mi primo, que estaba al otro lado de la puerta, no dejaba de gritar, de insultar, de decir cosas. Y en ese momento yo dije, pues algo va a pasar aquí, pero ya
era los gritos afuera, van a decir que no queremos abrirle. Yo decido quitarme la cobija de encima y pararme. Sentí un calor por todo el cuerpo y cuando me levanto ya no había nadie allí. Abro la puerta, mi primo me ve y con la luz que entraba del patio hacia el cuarto, él estaba enojado, pero cuando él me ve, me dice: ¿qué te pasó? Tuvo que ver la cara, pues, de temor, de miedo que yo tenía. Y entonces en ese momento él dice: ¿qué te pasó? Y yo le digo: no, nada, yo no quería hablar del tema. Me tiro en la cama, me arropo pie y cabeza y yo rogaba que él no se durmiera rápido para yo poderme dormir, pero no dormí. Entonces toda la noche alcanzaba a escuchar susurros, como si alguien me hablara en el oído. Era una cosa espantosa. Al día siguiente yo comento esto con mi tía y me dice mi tía: no, hombre, eso es sugestión. ¿Pero sugestión de qué? Si yo no conocía esas historias todavía. Yo le dije: tía, cámbienme de cuarto porque yo no me vuelvo a quedar. Entonces ella, muy amable, me dice: no, cámbiate para el cuarto que está enfrente. Creo que era una de las primas mías que estaba en la universidad o se había ido de paseo para Estados Unidos, no me acuerdo. El caso es que yo me quedo ahí y ya, yo pensé que las cosas habían cambiado, habían pasado, pero yo no entraba o no salía de la casa del cuadro principal después de cierta hora. Ya a las 6:30 que estaba oscuro, yo no salía ni loco. Entonces había una sala de televisión, que estaba entre la sala principal. Había una licorera inmensa en la mitad y en la, digamos, que te digo, lo que les digo, son como de 4 metros de fondo, como por 2,5 de frente. Era como un estarcito para tener una televisión allí, y ahí había una pequeña sala donde uno se sentaba a ver televisión todas las noches. Ese era el tiempo donde solamente habían 2 canales en Colombia, o que querías ver una película en lo que se llamaba Betamax o videocasetera. Entonces nos sentábamos allí en la tarde. Para entrar al patio había una pared, pero estaba llena de calado, o sea que tú podías ver hacia el patio. Y pues lógicamente, aunque había luz, había unas partes oscuras, pero yo honestamente, pues lo que me pasó, yo no miraba para ese patio ni si me pagaba. Entonces yo me siento, estoy sentado frente al televisor, que está, como digo, unos 4 metros al frente. Hay una primita mía que está sentada en un mueble. Aquí está el otro primo mío sentado al otro lado. El caso era que habíamos 3 o 4 personas sentadas allí viendo la novela o viendo la película, no recuerdo qué estábamos viendo, cuando yo veo que una persona se para a mi lado, pero no sentí miedo. Pensé que era mi tía, o pensé que de pronto era una prima, no sé, pero sí vi de reojo que estaba como vestida de blanco o vestido de blanco, y me pone la mano en la espalda. Yo estoy sentado viendo la televisión y me la pone en la mitad de mi espalda. Abre su mano, siento su mano en mi espalda y cómo me inclina hacia el frente. Es raro, pero yo no quise ver quién lo estaba haciendo porque estaba muy interesante la película, y yo me dejo ir, como si me empujara hacia adelante. Entonces yo me dejo ir, y cuando estoy en una posición viendo, y estoy viendo precisamente así, ya en esa posición hacia abajo, salta un ferrocarril que tenía una punta de bronce, que está en la licorera. Estaban allí varios licores, en la parte de arriba habían varias cajas de licores, y este ferrocarril estaba en medio de esas cajas. No cae, sino que es como lanzado y pasa detrás de mí, y en la fuerza que llevaba golpea el guardaescoba y le abre un boquete. O sea, fue un golpe tremendo, y esos guardaescobas antiguos eran
baldosas de esas gruesas que se colocaban para que la casa se viera bonita. Es una casa colonial divina. Y entonces cuando eso pasa, los que estábamos allí nos asustamos todos. Yo miro dónde cae el ferrocarril, que como anécdota estaba la llave escondida de la cocina afuera, porque siempre que nos dábamos cuenta ahí se desaparecía el queso y los plátanos verdes, porque fritábamos cosas ahí cuando nos daba hambre. Entonces cerraban a cierta hora la cocina para que los muchachos no fueran a comer ahí, ¿no? Y cuando pasa esto, pues uno de mis primos, que lo estaba visitando, su novia, estaba en la parte de afuera, entra corriendo y dice: ¿y qué pasó? Porque el golpe fue duro. Entonces le digo yo: no, se cayó esto, pero nadie estaba golpeándola, nada. Entonces la licorera, nada, y una licorera de madera fuerte pegada en la parte de arriba del techo y pegada a una de las paredes y al piso. Es imposible que se moviera. Entonces inmediatamente hicimos como, porque todos conocíamos ya las historias que pasaban allí: no, eso fue el viento, eso fue el viento. No, eso sí, eso fue el viento, para quitarse uno el miedo. Entonces dice el primo mío: bueno, ya, guarden silencio, súbelo otra vez allá arriba. Pero nadie quería entrar en el tema. Entonces yo: sí, eso fue el viento. El caso es que cuando voy a poner el ferrocarril, oh sorpresa, las cajas que están al lado del ferrocarril están completamente vacías. Eso quiere decir que alguien lanzó el ferrocarril, y si esta persona, que yo sé que fue Dios, que me mandó una ayuda, mi ángel de la guarda, porque eso es algo lindo saber que la misma Biblia dice: a sus ángeles mandará cerca de ti para que no te dañen. Dios dice: porque a sus ángeles mandará, así que por lo menos cada uno de nosotros tiene un par de ángeles que los cuida. Si no me hubiese puesto la mano en la espalda y si no me hubiese agachado, quizás ese ferrocarril hubiera impactado en una de mis sienes. Eso fue terrible. Y yo entendí en ese momento que era una fuerza con la cual uno no puede meterse, porque no entendía y que no comprendía por qué me estaba atacando. Pero no era solo a mí, a muchas personas. Cuando se vendió una casa al lado, que son casas muy grandes, decidieron hacer una unidad habitacional. Hicieron, creo que son 4 o 6 edificios al lado de esta casona. Cuando la estaban construyendo, uno de sus vigilantes que estaba allí se le acerca una mañana a mi tía, que estaba cuidando sus matas en la parte de afuera, y le dice: oiga, señor, es raro, pero ustedes se levantan bien temprano. Dice ella: ¿quién? Dice: no, hay una señora que yo veo que se levanta todos los días como a las 4 de la mañana, pero se me es curioso porque se meten como en la cocina, como en el cuarto que está ahí, me imagino que es la cocina, pero entra y no vuelve a salir. Entonces mi tía le pregunta: bueno, ¿y cómo es ella? Dice: no, es una mujer blanca, de cabello largo y delgada, y ella entra ahí y no vuelve a salir, y todas las mañanas. Y a veces yo le tiro un versito o la llamo, y ella a veces me mira pero no me dice nada. ¿Quién es? Entonces mi tía dijo: no sé, debe ser que te lo estás imaginando, porque lógicamente no quería expandir esto. Lo más tremendo es que uno de mis hermanos, en tiempos recientes, decide que quiere averiguar qué pasa en ese lugar, qué sucede en ese lugar. Y como siempre, la creencia es que cada vez que una de estas experiencias o estas energías aparecen, están resguardando algo, un tesoro, o hay un misterio guardado, hay algo. Entonces uno de mis hermanos convenció a mi tía, le dijo: tía, permítame hacer unos huecos en algunas partes para ver donde ella más se aparece, para ver si encontramos algo. Y si encontramos algo, pues imagínese. Mi tía le dice: bueno, lo que vayas a hacer,
lo vuelves a dejar como estaba. Dijo, no, listo, no hay problema. Entonces él llega con unos amigos, iban 3 carros. Uno de ellos no se quiso meter mucho en la cosa, pero 2 de ellos sí, el de un carro y mi hermano. Entonces empiezan a hacer un hueco, no piden permiso a eso, no tienen conocimiento real de cómo se manejan esos temas. Entonces ellos empiezan a hacer un hueco y a ver qué pasa en la noche. Ya al día siguiente, bueno, no encontraron ahí, vamos a buscar en otro lado. En eso el muchacho, que casi no se quiso meter, se fue a bañar. Él se pone su jabón nuevo, lo puso para bañarse. Él iba con la esposa de él y cuando va a agarrar el jabón no lo encuentra. Entonces, cosa rara. Se llama a la esposa y llega, mi amor, te agarró el jabón. No, pues si tú entraste solo, no, ves que lo acabo de poner aquí. Se les perdió el jabón. Ya fue la primera señal, algo no está bien. Bueno, ellos deciden entonces hacer otras excavaciones, mirar por aquí, por acá. En eso, ya en la tarde, uno de ellos se mete a bañar y cuando va a salir la puerta se atranca como si alguien la estuviera sosteniendo. Entonces él empieza a gritar, dice, ¡hey, sáquenme de aquí! Tal. Y va mi hermano, creo que mi padre también estaba de vacaciones en ese tiempo, y van a abrir la puerta y la puerta está totalmente cerrada. Tienen que volar la llave de la puerta, tienen que botarla, y aún así les costó abrir la puerta. Ya se puso más raro. Entonces, sí, mi papá estaba, porque mi papá es el que les dice, ¿sabe qué? Dejen esto porque ustedes están metiéndose con cosas que no saben. Dejen esto quieto. Esto, déjenlo quieto. Ustedes están buscándole 3 patas al gato. Entonces ellos deciden, bueno, dejarlo así. Pero yo he entendido que estos misterios hay que tratarlos con mucho respeto. Y como les he dicho, en la experiencia que tuve dentro del ministerio, dentro del servir, dentro de esta parte espiritual, he podido comprender muchas cosas que antes no podía comprender. Y hay ciertas cosas que se tienen que manejar con sumo cuidado y con sumo respeto. Cuando ellos deciden que ya se van, no encuentran absolutamente nada. Entonces se van a ir, y cuando empieza a andar uno de los carros, el vidrio del frente, lo que nosotros llamamos el panorámico, estalla. Y entonces, ¿qué pasó? Se estalló de la nada. Arreglan el parabrisas, lo arreglan, eso les retrasa el viaje. Y cuando van de camino, que ya van saliendo de la ciudad un poquito más adelantado, el carro que llevaba a mi hermano se detiene en las llantas de atrás y no puede andar, como si se hubiese soldado. Era una cosa rara. Y yo hablando con mi hermano, él me decía, es curioso, porque cuando al día siguiente, y nos tocó quedarnos esa noche porque por el retraso del panorámico no podíamos seguir y pasa esta situación, entonces se quedan en la noche y tienen que quedarse en ese camino en la noche, los 3 carros allí aguardando a que amaneciera para ver quién podía auxiliarles. En la mañana, cuando se van a dar cuenta, el carro andaba sin ningún problema, y allí entendieron que la mona no quería que la molestaran. Este lugar todavía está en pie, como les digo, y es una historia 100% verídica, real. No me la contaron, yo la viví y la sentí. Por eso tenemos que saber que hay un mundo mucho más allá. Hay vidas o vida después de la vida. No sabemos realmente cómo funciona eso. Solo tenemos algunos pincelazos. Personas que tienen el conocimiento de poder explorar mucho más allá, que nos pueden decir ciertas cosas, pero definitivamente hay misterios
que son muy grandes. Por eso aquí en Cuna, o por eso he decidido hacer este canal, por eso te traigo estas historias. He recibido algunos mensajes por interno que me están comentando sus historias y les pido que cuando me cuenten sus historias las hagan amplias, porque no quiero exponerle más ni de mí, sino que sean las experiencias que ustedes exactamente vivieron. Porque es posible que viendo estos capítulos tú puedas entender qué está pasando o qué ha pasado. Estamos prontos ya para empezar una nueva temporada. Dejar de estos lugares para entonces entrar a situaciones de personas que han vivido posesiones o que han sido posesos y que fueron liberados o liberadas. Y de esas tengo varias historias, tanto dentro del ministerio como antes de ser parte del ministerio cristiano. Recuerda que puedes escribirnos a cunapodcast@yahoo.com y contarnos tu historia, porque estas historias traen luz y ayudan a personas que están pasando por procesos o situaciones similares. Y es posible que la próxima historia que escuches en Cuna sea tu historia con mi voz. También te invito para que nos sigas en Cuna Podcast Facebook. También estamos en TikTok y también estamos en Instagram. Puedes seguirnos y estar atento a todas las noticias que estamos generando en estas plataformas. Estamos por empezar ya nuestra segunda temporada. Estamos finalizando hoy una de estos lugares que pueden ser recursivamente malditos, y ahora empezaremos otra de personas posesas, personas que han estado en estados de posesiones donde sus mentes, sus voluntades son atrapadas por voluntades superiores y que ellos no pueden controlar o no han podido controlar. Y cuando terminemos esa temporada entenderás muchas cosas de lo que pasa en este mundo, porque esto es Cuna, historias reales, misterios eternos.